Los periodistas. Iniciamos el programa de este lunes 17 de marzo del año 2025 con el saludo al señor don José Manuel Rodoreda, a don Luis Ignacio Arbezú y a don Humberto Aguilar Coronado, y esperamos se sumen en un rato más la doctora Claudia Ramón Pérez y el doctor José Ojeda Bustamante, que en los últimos programas, hay que reconocerlo, ha estado hablando muy bien del señor Rodoreda. No sé si por gestiones de alguien, malinformaciones o consigna para... rato que entre le voy a decir. Bueno, vamos a ver, dijo un ciego, así nunca mejor dicho. Alfaro sí sabía. Esto se lee en una pancarta en la vigilia y luto nacional del sábado 15 de marzo. La consigna que más se repitió y se gritó en el Zócalo de la Ciudad de México. Alfaro sí sabía. Nunca más 400 pares de zapatos, nunca más 400 velas, gritaron los manifestantes a las puertas del Palacio de Gobierno de Jalisco. Esto es una alusión directa a que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, estaba en el cargo el 18 de septiembre, cuando se descubrió la primera vez la operación del Rancho Izaguirre, en el que funcionaba perdón, como centro de reclutamiento forzado e inhumación clandestina de restos humanos calcinados. Esto ha traído en consecuencia una serie de denuncias de lo que pasa con las diferentes narcofosas o las diferentes cementerios clandestinos en donde hay una cantidad de asesinados y de gente que está eh, saliendo, los cadáveres salen por los fuertes aguaceros y las madres buscadoras están haciendo el trabajo que no es capaz de hacer la autoridad. Algunos contrastan este tema de la sangre en las narcofosas y lo que está pasando con la violencia en nuestro país, en un escenario mucho más amplio que tiene que ver con que México no es un país, sino es una gran fosa, es un gran cementerio México. Y esto en relación al acoso a la fiesta taurina en la Ciudad de México, donde Morena, la regente o gobernadora, como se le llame ahora, ha presentado la iniciativa que se votará la semana próxima, donde se acabarán las corridas de toros con sangre, un asunto que ha despertado una polémica tremenda también en España, y los aficionados a la de Fiesta Brava le han entrado también al quite con este tema y presentan ahora algunos memes, algunos comentarios que se refieren a comparar lo que está pasando o lo que sucedió con el cártel Jalisco Nueva Generación en el estado Jalisco, con lo que está pasando con la fiesta de los toros. Quizá no hay relación, quizá no hay absolutamente ninguna cuestión perdón, ¿está alguien poniendo algún audio? ¿Está alguien poniendo un audio? No, No, señor. Porque se oye el eco, alguien tiene su micrófono mal, ¿eh? O sus audios, alguna cosa están haciendo mal ahí, porque se oye el eco de lo que yo estoy diciendo. yo lo Bueno, tenía digo, pagado. digo que han estado jugando con esto y surgen memes, surgen comentarios en las redes sociales donde está la gobernadora, la presidenta, los zapatos, las bolsas, esto que nos recuerda tanto lo que quienes hemos estado en alguna cuestión relacionada con Auschwitz. A mí me tocó ver una exposición impresionante hace unos 7 años en Madrid, impresionante, con lo que pasa en la fiesta de los toros. Esto no importa, la sangre en los toros sí les preocupa, dice la consigna, que quizá no haya relación entre una cosa y otra, pero es una de las formas de manifestación que están pasando. Se acerca el infierno a Yemen. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
anunció el sábado por la noche un ataque decisivo y contundente que durará semanas contra los hutíes en Yemen por su ofensiva contra la navegación occidental y su anuncio el pasado martes de que se reanudarían los ataques contra los barcos israelíes que pasan por los mares Rojo, el Arábigo, el estrecho de Bab al-Mandab y el Golfo de de Adén, poniendo fin a un periodo de relativa calma que comenzó en enero con el alto al fuego en Gaza. Además, Trump advierte a Irán de que su apoyo a ese grupo debe cesar de inmediato, ya que por el contrario, así lo dijo Estados Unidos, exigirá cuentas y no serán amables. El infierno de Trump ahora crece hacia la zona de Yemen. Por si fuera poco, una de las voces, uno de los medios de comunicación que más arraigo ha tenido, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial entre las personas de habla hispana, la Radio Libertad, la Voz de América, ha sido cancelada la financiación a Voice of America y Radio Liberty por la administración de Donald Trump. Miles de empleados están en situación de baja administrativa y es que Donald Trump ha puesto en marcha un amplio recorte a la Voz de América y otros programas gubernamentales destinados a defender la democracia. El director de la organización dijo que todo el personal de Voice of America ha sido puesto con licencia administrativa. Una invasión militar en México, la película latente en la agenda de Donald Trump. Desde su regreso a la Casa Blanca, las intenciones de Donald Trump frente al narcotráfico mexicano han sido más agresivas que nunca. La idea de una intervención militar, aunque considerada una película por el gobierno mexicano, ha sido alimentada por propuestas de su gabinete que incluyen ataques aéreos y asesinatos selectivos. El portal de France 24 consultó a varios expertos en seguridad de ambos lados de la frontera, quienes analizan las estrategias de intervención que se están considerando. No es un asunto de burla, no es un asunto de juego. Hay quien lo considera simplemente como un tema de una película latente que se está escribiendo el guión todos los días mientras el señor Trump se divierte. Analizan eliminar sanciones por ejercer trabajo sexual en Puebla. Sí, así como lo oyen. El señor Gabriel Biestro indicó que se analiza la propuesta de regular el trabajo sexual, pues hay mujeres que denuncian que han sido criminalizadas. El 5 de marzo, un grupo de mujeres que ejercen el trabajo sexual y que se autonombran las chicas de la 14, todo el mundo sabe a qué se refiere esto, exigieron que no les apliquen sanciones administrativas por estar prestando sus servicios o por lo menos ofertando su mercancía en la vía pública allá en la 14. Sanciones hasta de 11,000 pesos a quien ejerza la prostitución en la vía pública es lo que contempla el reglamento municipal. Asombra que si el trabajo sexual no está reconocido como forma de trabajo por las leyes mexicanas, el señor de Morena, que fue diputado, gente muy cercana al finado, así decía López Obrador, Miguel Barbosa, Gabriel Biestro, pues ahora resulta que está analizando eliminar las sanciones por ejercer el trabajo sexual en Puebla, lo cual significaría que el trabajo sexual en Puebla sería legal, ¿o no? Bueno, no sé, yo no soy abogado, pero tengo la impresión. El gobernador Alejandro Armenta denuncia públicamente la intromisión de Antorcha Campesina en el conflicto de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y enciende los semáforos amarillos. El pliego petitorio de los estudiantes revela datos de uso de camionetas de superlujo, honorarios elevados a funcionarios y carencias en las escuelas. Y en el pliego petitorio hay una línea que pide que no haya reelección de la doctora Cedillo. Antorcha Campesina se deslinda de cualquier asunto. Operativo contra taxis pirata. Quizá esto ni le presten atención. 20 unidades han sido aseguradas en esta semana y se habilitaron 10 unidades de la línea 4 del Ruta y 20 sprinters, así se les llama, de ERCO, para trasladar a los poblanos, bueno, a los que trabajan en Lomas de Angelópolis, Cascata y Sonata.
Esto en medio de la discusión que se presentó de la venta de una parte de las acciones del grupo Proyecta a un empresario importantísimo de nuestro país. Algunas personas me dijeron que los Posada no vendieron, que el que vendió fue Pedro Aspe, la parte que tenía Pedro Aspe, no los Posada, vaya usted a saber. El Estadio Azteca ahora se llamará Estadio Banorte. Yo creo que esto para los de nuestra edad, el señor Arbesú, el señor Rodo Oreda, quizá don Humberto, pues para nosotros el Estadio Azteca es un símbolo de muchas cosas, aunque a mí el fútbol me tiene sin cuidado y no voy a ningún partido, pero el nombre del Estadio Azteca, pues las Olimpiadas, el 68, el Campeonato del Mundo, o sea, es el Estadio Azteca que tiene que ver pues con lo que en muchos países a los mexicanos nos llaman aztecas. Ahora será de Banorte. En fin, ¿cómo la ven mientras me hago mi café? Oigan, si me permiten, porque está muy interesante el primer tema que plantearon. Buenos días a todos. A ver, si Alfaro sabía, entonces, ergo, López Obrador sabía, Evidentemente, ¿verdad? claro. Y luego la presidenta afirma que este fue un problema de Calderón y luego se le demuestra vía Google Earth que el rancho no existía en tiempos de Calderón. Y luego Monreal dice, esas mochilas no son del gobierno de Zacatecas. Y resulta que la mochila encontrada, una de ellas, pues resulta que sí es del gobierno de Zacatecas, de su hermano, precisamente, ¿no? Pues me dan permiso de, es que mis perritos están haciendo de las suyas. Ahorita les sigo. No entendí, o sea, ¿qué es lo que están haciendo de las suyas? ¿Los del Cártel Jalisco Nueva Generación? Oriéntenme, por favor, no se rían de mí. No, lo que pasa es que, según entendí yo, sus Qué bonito perritos están vestido, haciendo un doctora. poco de ruido. Qué bonito vestido, ¿eh? Muy mexicano, muy de la Muchas zona gracias. de Oaxaca, del Istmo, de esa parte, ¿no? Pues entre el Istmo y la zona de Chiapas De Chiapas, sí, muy bonito, es Istmo. muy bonito. Gracias. Perdón, es que la moda también nos importa. A ver, señor Rodríguez. Quiero decirte lo que pasó, Humberto fue, aparentemente dijo que sus perritos estaban haciendo ruido, que iba a quitarlos. Eso fue lo que iba a decir. Tú preguntaste Ok, ok, fue a que le cerraran las puertas o algo así, ¿no? exactamente, así entendí yo. Bueno. Bueno, Temas, a ver, ya solté varias cosas. ¿Quién le entra a otros asuntos? ¿O van a esperar que llegue el doctor Ojeda a revolver todo? no, yo creo que esto, a ver si me escucho bien, Sí, es lo de Jalisco está terrible, pero lamentablemente no es lo único, ¿no? Han ido encontrando también este, en otras casas de aseguramiento de este estilo en Colima, leía yo anoche, en ¿sí? Puerto Tamaulipas. Vallarta, en Chiapas, en Quintana Roo se habla de al menos 4 cementerios similares. Entonces, creo que primero, ¿no? Hay varias cuestiones aquí y lo puedo ver desde el ámbito de la ciencia política. El deber del Estado es precisamente asegurar pues, velar por la seguridad de los miembros, ¿no? Los ciudadanos, diríamos hoy. Y esto, pues, viene a golpear lo que hace el Estado, pero peor aún, viene a dar cuenta, como lo señalaba Humberto, de, de que hay una complicidad, sí, si no omisión, entre del Estado, y por eso algo que mencionaba y que me parece que es necesario poner sobre la mesa, las madres buscadoras, estos familiares, estos grupos, ¿sí? Que si bien son organizaciones, son las madres, las que con sus escasas
recursos. Ya se está perdiendo tu audio, doctora Claudia. Bueno, Ya cierro sabes aquí. ya sabes que tu internet no es primermundista, seguramente No esa compañía que tengo, caray. no, yo creo que no es la compañía, más bien ha de ser el técnico que te instaló. Te voy a mandar al equipo técnico de los periodistas para que Me parece. te instale todo ahí, te revisen, te supervisen. Tú se lo instalamos al doctor Ojeda y quedó perfectamente bien. Y eso Sí, que es de todo el mundo. Que ahorita creo que está en Singapur o no sé dónde. está bueno. Entonces les decía que sí, ciertamente, eh, son las madres buscadoras, primero, el dolor que las mueve, porque con los pocos recursos que tienen, recursos limitados, con las herramientas que consiguen y que incluso ellos han construido, leía, por ejemplo, cómo uno de ellos inventa un tipo de varilla, él construye con varillas un instrumento que les permite perforar y poder detectar cuando hay huesos. Entonces, ellos son los que hacen esta labor que, como lo decías, pues tendría que hacer el Estado. El Estado que cuenta con Alguien decía recursos. por ahí, no sé si lo hayan leído, pero alguien decía Ajá, que quizá alguna de las instancias de la inteligencia de los Estados Unidos estuviera facilitándoles información recabada por los drones de ajá. observaciones que se han hecho en el territorio mexicano para filtrarles los datos a estas personas, a las madres buscadoras, para que vayan a los lugares donde efectivamente sí hay restos humanos. No sé, quizá sea cierto, no lo sé. O es una Pues mira, especulación solamente, ¿no? ellas dicen que es a través de llamadas anónimas, ¿no? Sí, Ajá, pero también. ahí eso es otro de los elementos, sí, que están ahí. Pero además, otra de las cuestiones que me parece delicado y que había salido en algunos periódicos el año pasado, las madres buscadoras, muchas de las veces, para poder buscar a sus familiares desaparecidos, le piden permiso al narco, dialogan, ¿sí? Y yo leía en el periódico particularmente cuando decían, les pedimos por favor que nos permitan entrar a buscar a nuestros muertos, no, a nuestros familiares. No queremos, sí, no queremos denunciar a alguien. Lo que queremos es encontrarlos, ¿no? A mí ese llamado me pareció, pues, digo, muy desesperado, doloroso, y las imágenes que hoy vemos y que lamentablemente hay que decirlo, han tratado de minimizar, ¿sí? Porque hay que ponerlo sobre la mesa. Pues tienen que conmovernos, porque creo que pocas veces nos hemos enfrentado con este tipo de imágenes que dan muestra del dolor. Creo que las últimas imágenes que yo había visto así fueron unas fotografías en un libro de Elena Poniatowska sobre el 68 y me impactaron muchísimo. Entonces, pero también habla precisamente de la omisión o de la complicidad de los niveles de gobierno, como ustedes lo mencionaban, ¿sí? Porque ese rancho ya había sido cateado. Y lo que decía Beto, le han demostrado a la presidenta que pues este rancho hacia 2014 no existía. A través de imágenes de Google Earth pudieron, está la nota por ahí, si no, a ver si creo que en Info, está la nota donde se puede ver cómo fue cambiando la fisonomía del rancho hasta llegar a lo que hoy tenemos, ¿sí? Que por eso no descartaría esa idea de que también pudieran filtrarles información, pero lo primero que ellos tienen es información de algunos que han escapado de ahí, ¿no? Y leí ayer que muchos que han recibido llamadas con más información sobre ello, ¿no? Que esto ha hecho que algunos eh, decidan hablar. Pero yo sí quisiera destacar, pues esa labor que han llevado a cabo las madres buscadoras, los familiares, y que muchas de las veces las lleva a ella a exponer su vida, porque algunas han sido asesinadas también. Gracias.
Perdón, regresé. No, si me permites, nomás aumentando un poco de lo que dije, Claudia. Quien ha perdido un familiar y quien ha perdido un hijo, aunque sea por muerte natural, entiende lo que es esto. No nos olvidemos que en las épocas anteriores, una de las principales madres buscadoras fue doña Rosario Ibarra de Piedra. Era una auténtica mujer buscadora de su hijo. Y junto con ellas, muchos. O sea, no hay ideología para ser una madre buscadora. Y yo creo que el gran problema es que lo han vaya, lo han puesto en el aspecto ideológico. Y creo que es el peor error si se quisiera solucionar el problema. O sea, creo que los problemas precisamente son esos. Me llama mucho la atención que ahora sí a las madres buscadoras no las reciben, ni este ni el sexenio anterior. Y era precisamente de lo que se quejaban en la época de Echevarría y de López Portillo. Y la realidad es que, bueno, quienes ya pasamos la pérdida de algún familiar cercano y vimos a nuestros padres, no importa, la pérdida es brutal. Hay un dicho que dice muy sencillo, y lo voy a decir: si se muere tu padre, eres huérfano. Si se muere tu esposa, eres viudo. Si se muere tu hijo, ¿qué eres? No existe una palabra para decirlo. Y yo creo que el gobierno debe tener conciencia y apoyar y buscar la forma de apoyar a que se detecte, independientemente de cualquier cosa. Creo que lo debe de hacer el gobierno y quitar la parte ideológica y quitar la parte de si yo tengo la culpa o no tengo la culpa. Si alguien del gobierno tiene la culpa, debe de pagar. Si alguien del grupo criminal tiene la culpa, tiene que pagar. Pero sí, no pongamos a las madres solteras como una persona que está mal, al revés. Es una persona que trae un dolor profundo y hay que respetarle y hay que ayudarlo precisamente para que logre su objetivo y logre enterrar lo que queda de sus hijos. Creo que es el gran error que han tenido A los ver, gobiernos. déjame decir algo ahí en relación a esto, porque tienes mucha razón en lo que estás diciendo de que no hay palabra para definir. El problema es como los chinitos. ¿Sí se acuerdan de la figura esa de los tres Tres Ujú, monos. De los tres No monos. veo, no oigo y no hablo? ¿Sí se acuerdan? ujú. No sé de qué nacionalidad es el símbolo este de los changuitos, si es hindú o de dónde es, pero te refleja mucho la actitud de un gobierno como el que estamos viviendo, o los gobiernos que hemos vivido en los últimos años. No vamos a Ujú. puntualizar en los meses que lleva Claudio Sheinbaum. Quizá es parte de este asunto del gobierno de los Estados Unidos de decir que el crimen organizado ha estado relacionado con los gobernantes mexicanos. No dijeron Alfaro, no dijeron López Obrador, no dijeron ningún nombre, vamos, pero deja la especulación de cómo es posible que no nos hayamos dado cuenta de esto. No sé si han leído, si han profundizado en el tema de los desaparecidos, específicamente de los que encontraron en Jalisco, de los casos de Quintana Roo, de Puerto Vallarta. Todos los jóvenes son más o menos de las mismas condiciones sociales. Todos los jóvenes son más o menos de las mismas edades. Todos los jóvenes no eran de una élite económica, no. Y todos fueron contactados por Facebook, donde les ofrecían un salario desde 2007, hay datos que se han rastreado, desde 2007 se les pagaba lo que no podrían ganar en un trabajo, digamos, común, saliendo de su carrera o saliendo de la universidad o de la preparatoria. Entonces fue un atractivo y por eso se
emocionaban con el asunto. Todo esto creo que tiene mucho que ver con la diferencia que hay del reparto del dinero en nuestro país, la economía. El tema de la economía no puede estar alejado de este fenómeno, de este escenario. Pero la otra parte es cómo es posible que el gobierno mexicano ha tenido la inteligencia para detener a una señora que según esto, entrecomillado, le estafó al hermano del fiscal y la tuvieron en la cárcel. Ahí sí hubo la suficiente voluntad y la inteligencia para hacerlo, o para detener a los empresarios que evadieron los impuestos o todo esto, y no han tenido la inteligencia para darse cuenta de lo que estaba pasando con los jóvenes desaparecidos. Yo escribo de esto este domingo, por eso lo traigo muy fresco ahorita, porque si hubieran sido niños de Lomas, niños de Santa Fe, niños de la Ibero, niños de la Náhuac, no hubiera el gobierno intervenido inmediatamente. Pero no, se trata de la gente más pobre, de la gente que no tiene posibilidades de protestar. Este es un fenómeno interesante sociológicamente y políticamente, porque el gobierno que se fue dijo que primero los pobres. Sí, son a los que mataron primero. Bueno, ahí la dejo. Y son, nada más si me permite, y son los Estoy que indignado, engancharon estoy precisamente, indignado. y son a los que engancharon primero, precisamente por la falta de oportunidades Claro, laborales, ¿sí? claro, Ese es un claro, punto que no estamos viendo y por eso se van, porque al no claro. haber esas oportunidades, esa capacidad de poder movilizar para poder ascender, ocurre esto. Y por eso los migrantes y por eso este Por eso se van fenómeno. los migrantes, porque aquí en este territorio, en este país, que no es un país y no es un cementerio, como lo dijeron en las protestas del sábado, se van. Sí, pero hay una alta irresponsabilidad también de la actuación Ah, gubernamental. por supuesto que sí, si yo no Lo estoy decía, defendiendo al gobierno, estoy criticándolo. claro, lo decía yo en mi primera intervención. Si la Así te entendí. afirmación en la pancarta era Alfaro sí sabía, ergo López Obrador estaba enterado. Y si no, Segundo, si no, Alfaro bueno, no le informó. y si no, López Obrador mintió a su afirmación anterior que decía que no hay cosa que, que se hiciera en México que el presidente no estuviera enterado. ¿Se acuerdan de esa expresión de Sí, López Obrador? sí, Y luego, la presidenta Sheinbaum culpa a Calderón de que se operaba ahí desde del Rancho Izaguirre, desde el gobierno de Calderón. Google Earth ya lo desmintió. Pero luego viene Monreal y afirma que las mochilas no son de este gobierno de Zacatecas, de su hermano. Y las fotografías le demuestran que sí son mochilas del gobierno de su hermano. Pero luego viene Alfaro a declarar, bueno, no ahora, pero declaró en su momento que la terminal de autobuses de Tepatitlán no era un centro de reclutamiento de jóvenes para el crimen organizado. Y con estas atracciones de las redes sociales hacia los jóvenes, citarlos, por ejemplo, en la central de autobuses para poder reclutarlos al final del día y que el gobernante afirme, el gobernante en turno afirme que no era cierto que se utilizaba la central de autobuses como un centro de reclutamiento, me parece también una irresponsabilidad total. Al final del día es evidente que el crimen organizado, no de ahora, desde hace muchos años, se la pasa reclutando jóvenes para utilizarlos como halcones, ahora en una nueva modalidad, ya no es necesario que anden en su bicicleta o en su motocicleta, ahora es simplemente que se paren en un lugar según leí en algún documento y en el momento que pase una camioneta, que pase un personaje, que pase algo, simplemente informan a través de un teléfono celular. Entonces, la tecnología ha avanzado, pero también le ha ayudado al crimen organizado. Y la miseria, la pobreza que no ha sido erradicada en este país, ese es el tema de fondo. es evidentemente que facilita la posibilidad de que los jóvenes con necesidad sean reclutados, porque incluso lo que les ofrecen, supongo que es un poco más que da las becas del bienestar a los jóvenes o a los ninis de este país, que por supuesto
pues ha quedado demostrado que no hay avances en cuanto a el combate a la pobreza o el avance en el nivel de estudios de los estudiantes que han sido beneficiados con este tipo de becas, ¿no? Entonces es un tema bastante complejo que me parece que se ha manejado con una irresponsabilidad absoluta por parte de la autoridad. No es posible que el rancho haya sido asegurado desde hace 5 años y que en ese momento no se viera que habían pasado todo este tipo de cosas. No es posible que las madres buscadoras digan que encontraron indicios de hornos crematorios y que la autoridad afirme que no es cierto. Yo creo que la autoridad estaba pensando que los hornos crematorios deberían de ser como estilo Auschwitz o un otro centro nazi. No, aquí en México se utilizan tambos y hay evidencia de muchos casos en los cuales en un tambo queman con sustancias químicas o con fuego cuerpos humanos. No solamente eso, mira, tú creo que en alguna época viviste en Guadalajara, en Jalisco. Así es. La zona de Teuchitlán ha sido declarada en un determinado momento por la UNESCO dentro de la lista del Patrimonio Mundial. ¿Por qué? Porque por ahí está, a muy cerquititita, está el volcán Tequila y el cañón del Río Grande de Santiago. Es la zona que tiene el paisaje agavero y donde están las antiguas industrias de tequila. Por lo tanto, según la historia, la primera tequilera del mundo se instaló en Teuchitlán. O sea, no es un lugar desconocido, no es algo que salió de la nada. Es una zona conocida históricamente por el patrimonio, por la UNESCO, por lo tanto por el gobierno del estado de Jalisco, por lo tanto por el gobierno de México. No es como hablar como Tlacotepec de Porfirio Díaz en Puebla, ¿no? Que nadie Exacto, sabe dónde está y les explica por qué todavía se le mantiene el exacto, Porfirio Díaz. exacto, exacto. De acuerdo, dice. Pues, ¿Quién Un sigue? dato nada más, un dato nada más sobre lo que está diciendo Humberto. Estaba viendo la nota de que nada más en los últimos 6 meses las autoridades han retirado más de 2.319 cámaras de videovigilancia en 8 estados del crimen organizado. Sí, nada más en los últimos 6 meses. Gracias. sí, aquí en Puebla también se hizo un anuncio de que se habían quitado varias cámaras en el centro de la ciudad que no las operaba el C4 o el C5, no sé qué hay aquí en Puebla, No, y sí no, las que operaba. fueron puestas por la propia delincuencia. Exactamente. O sea que el caso lo tenemos también en la aldea a flor de piel, ¿no? Yo, si me permiten, me hago una pregunta. ¿Realmente los gobiernos han deseado solucionar los problemas? ¿O toman un poco, ahorita me están pegando por esto, pues voy a hacer algo para esto, pero con la intención real de solucionar los problemas? Aquí se está hablando del problema económico. Yo siempre he hablado del Estado de Derecho. Entonces, sí me llama la atención porque la realidad, los gobiernos que hemos tenido realmente desean acabar con los problemas o están tapando un poquito el hoyo de lo que va brincando. Y lo menciono porque hace unos días en una entrevista en el radio que hacía Pascual Beltrán del Río a 4 diputados, uno de Movimiento Ciudadano, otro de Morena, otro del PAN y otro del PRI. Estaban hablando del problema precisamente de la seguridad y de la parte de los cadáveres que se encontraban. Ninguno hizo una propuesta de cómo solucionar o por dónde buscar la solución. Todos los diputados era echarle la culpa al partido que había hecho o el partido que gobernaba en ese momento. Entonces, lógico, hablaban de Tamaulipas, es que cabeza de vaca, no es el actual.
hablaron de Jalisco, pues es Movimiento Ciudadano, no es el actual. Y si echan la culpa en ese sentido, si ponemos a ver las intercambios que hacen con los señores políticos, no han centrado cuáles son los problemas principales de México para poderlos atacar y para poderlos solucionar. Yo no me lo digo, echenle una revisada para anterior, para atrás. Yo no recuerdo que hayan trabajado juntos, y aquí sí voy a decir concretamente, hablar con los partidos de oposición, los presidentes, no ha sido muy raro. O los gobernadores, no nomás los presidentes o los gobernadores. Ahí le mandan, si quieres de oposición, platica en el Congreso, ahí es tu función donde tienes que platicar. Pero no ha habido realmente, o ha habido, corríjanme, puedo estar equivocado desde luego, intención de solucionar los problemas principales. No malo, pienso en eso. Y me llamó mucho la atención esa entrevista de Pascal Beltrán del Río, con los tres diputados y una diputada de Morena, precisamente. Si me permiten sobre esto, pues ese es precisamente un punto que señalan los expertos, ¿no? La facilidad con que estos grupos instalan sus cámaras y la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Cántabros en su habitual mito, una cosa curiosa. El Ministerio de Perdón, brincó aquí un anuncio de... Sí, pero es cierto, no. Primero, la falta de coordinación entre autoridades y la falta de coordinación también entre niveles de autoridades. ¿Sí? Que lleva a que se avienten la bolita. Gracias. A ver, señor Ojeda, señora Arbezú, están muy callados, nomás deja que nos empinemos nosotros. No. A mí me llama mucho la atención y es muy interesante lo que plantean. Yo recojo esta parte que decía Beto de absoluta irresponsabilidad, ¿no? Y yo diría, efectivamente, pero ahora sí que ¿quién va a cerrar la puerta si los encerramos a todos? Porque la irresponsabilidad no empezó ni hoy ni ayer, o sea, hay toda una historia muy fuerte sobre esto. A propósito de Tlacotepec de Porfirio Díaz, es que no es lo mismo el coronel Porfirio Díaz que el general Porfirio Díaz. Hay una calle en la Ciudad de México que todavía se respete que se llama Coronel Porfirio Díaz, ¿no? Yo la conozco, he pasado por ahí. ¿no? Entonces, pues esa es quizá una de las razones. Pero bueno, ahorita que estaban comentando de las centrales de autobuses, no sé si ustedes sepan cómo generalmente se enrolan a los soldados en el ejército mexicano. ¿Cuáles son los puntos? O sea, así como se está hablando de que es el crimen organizado que en las terminales de autobuses capta su personal, es que el ejército también los capta ahí. O sea, las zonas de reclutamiento en Tapo y en los centros de la Ciudad de México, desde hace muchos años el ejército los pone ahí. Y históricamente, en las diferentes Fuerzas Armadas en México, ¿se acuerdan de la canción aquella de Soy Soldado de Levita, no? Se decía por leva. Sí. Esta leva no es nada de la antigüedad. Precisamente los migrantes son levantados así, muchos desaparecidos y otros levantados, quienes aceptan, ¿no? Finalmente, pues a lo mejor empiezan a consumir un poco de droga, etcétera, y empiezan a ganar dinero y los van cooptando. Y los que no, pues acaban desaparecidos. Lo habíamos visto en Tamaulipas ya hace mucho tiempo, y esto no es únicamente este lugar, o sea, hay una gran cantidad de puntos, ¿no? Si uno sabía u otro no, yo quisiera comentarles que pues, yo sigo pensando que dentro de los sistemas políticos, los sistemas democráticos son los que mejor podrían funcionar. El problema, o los más justos, o al menos los que más me gustan, si se quiere tomar en ese sentido. Pero me parece que para que un sistema democrático funcione, se necesitan dos cosas. Una, un ciudadano educado, y no basta que sea educado, y un ciudadano adecuadamente informado. Y sí creo que es un tremendo problema, porque no solamente en este momento, sino históricamente, el problema es quién dice la verdad y por qué. Y quién toma la información efectivamente para justificar cualquier cosa, ¿no? Como por ejemplo de la Plaza de Toros. O sea, ¿qué tiene que ver esto con la Plaza de Toros? ¿No? Sin embargo, cada quien empieza a jalar para su santo, ¿no?
Y hay un punto de desaparecidos que todavía es muy grave, que hace mucho lo hemos comentado, y yo no he visto todavía que se siga ninguna línea de investigación, a pesar de que ha habido muchas demandas en ese sentido. Y es el caso de las desaparecidas de Juárez, que es quizá uno de los casos que empezó a desarrollarse en primer término a nivel nacional y que curiosamente de repente se dejó de plantar. Hay dos cosas, dos informaciones que han pasado, una de carácter de salud y otra esta de seguridad, que son los aparecidos de Juárez. Primero, voy a nada más hacer un paréntesis con la parte la parte de salud. Apareció una noticia en la que se decía que habían nacido varios niños, en general una veintena de niños sin cerebro, ¿no? Con anencefalia se llama, en la ciudad de Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez. Y se comentaba que posiblemente fuera por la maquila. Todavía en esta clase, en esta semana, en las clases de semana, lo comentaba con mis alumnos y les pedía que buscaran la nota. Y ya lo sabía, porque la nota es desde el año 96, si no me equivoco. Y es la última que aparece. Y después ya no aparecen más notas al respecto. Y les digo que ya no hay niños con anencefalia. De hecho, nosotros tuvimos la tristeza, pues, de que mi única posibilidad de nieto no venía así, sin cerebro. Y curiosamente, lo que pasa es que ahora con las técnicas, pues uno sabe cuando el niño viene mal. Claro, Y entonces se suspende el embarazo mucho antes de que claro, nazca. claro, claro. Pero el problema es que no se informa, no hay información al respecto. Entonces no sabemos si esta enfermedad ha crecido o no. Y es impresionante, la última que está ahí, y lo comento, en Puebla ha habido varios casos y muy poca gente conoce y muy poca gente aparece. Entonces, un ciudadano, por muy culto que sea, si no está bien informado, pues tampoco puede participar o movilizarse de una manera más o menos interesante. Creo que es un gran problema. Y ahora voy a lo de Juárez. ¿Por qué me preocupaba lo de Juárez? El problema de este tipo de situaciones no es solamente que se den, el problema es por qué se dan y por qué de esta manera. Aquí hay un camino de perversión en el que poco a poco se empieza de una manera y se va degenerando hasta llegar a este tipo de situaciones en la cual todo el mundo se siente tremendamente lastimado y hay ruptura de vestiduras por todos lados. Y me parece que tienen razón, porque es terrible, ¿no? Acabo de ver un llamado del episcopado que nos llama a la movilización. Sí, pero ¿contra quién? ¿A la movilización contra quién y por qué? Es decir, yo estoy de acuerdo, o sea, por supuesto que no está bien esto, pero el problema es cómo se da y quién está metido. Y lo que decía ahorita Jesús, parecía que esto todo el tiempo ha estado metido y a nadie le ha importado, y estoy completamente de acuerdo. La absoluta Que irresponsabilidad del gobierno. no se ha muerto gente famosa, eh, no han sido declarados personas desaparecidas, jóvenes de Santa Fe, No, pero sí casos como del el TEC de de Wallace, Monterrey, de la Ibero, o como sea, son los el pobres, son los de jodidos, los por los que nadie se preocupa. casos también como el de Miranda de Wallace, por ejemplo, que Es un curiosamente caso, es un de la caso, carta ahorita. es un caso, el Y, de la gota de y, sangre, del y icto, ese rollo. esto está tremendo. Pero fíjate lo que son las cosas. No, desaparecidos Pero eso es por deliberadamente. secuestro, es otra cosa. En este caso, por eso les pregunté que si habían leído cómo se involucraron los jóvenes. Mira, Los jóvenes fueron contactados por Facebook, por redes sociales, les ofrecían trabajo, un trabajo remunerado significativamente. Y por eso entraron. te voy a platicar una cosa que me pasó hace poco. Estaba yo trabajando en el colegio de Veracruz hace no más de unos 10 años. Y uno de mis hijos, en ese entonces tenía menos 30 años más o menos, había dejado un trabajo y se fue a Canadá a trabajar con otro amigo que tenía una empresa ya de mantenimiento de inmuebles, ¿no? Entonces fue a pintar y a trabajar padre. O sea, incluso ganaba más que como directivo acá y después regresó, ¿no? Ahorita sigue viviendo aquí en México. En ese entonces nos hicieron una ponencia en el Colegio de Veracruz en las que hablaban precisamente de cómo se conformaban las mafias y los grupos, ¿no? De trata de blancas y de blancos, porque no solamente eran mujeres, sino también hombres, en Canadá precisamente y obviamente en Oriente. Y muchas y muchos eran jóvenes precisamente del IBER y de otro tipo de universidades. Y estaban llamando precisamente cómo lo hacían. O sea, si empezamos a rascarle un poquito, nos vamos a dar cuenta que también ha habido familias de recursos que han perdido y no han tenido a quién acercarse.
y que tampoco les han hecho mucho caso. Entonces no es un problema de que solo haya sido a los pobres, es un problema que se ha generalizado aún más. O sea, lo que está demostrando aquí es que el sistema democrático, principalmente que estamos viviendo, de representación, no funciona ni aquí ni en el mundo. Y esto es interesante. Regreso, fíjate a lo de Juárez. ¿Por qué es importante esto de Juárez? ¿Cuál es el camino de perversión? O sea, cómo un ser humano llega a convertirse en una persona que empieza a golpear, maltratar, sacarle de los ojos, hasta hacer una serie de atrocidades como las que se presentan en estos pasos. No, no lo haces de la noche a la mañana. Es un camino que te vas regenerando. Y cuando empezó lo de las muertes de Juárez, hay una línea de investigación que yo nunca he visto que se haya seguido, que hemos presionado y hemos comentado, incluso algún tiempo estuve yendo a Juárez para que se viera, y que era qué relación tienen las desaparecidas de Juárez con el hecho de que del otro lado de la frontera, en El Paso, Texas, se encuentra la mayor concentración militar de Estados Unidos en infantería y de retirados también. O sea, la mayor población de retirados que viven en Estados Unidos están en Texas. Y esto es impresionante. Cuando vimos, por ejemplo, cómo trataban los soldados norteamericanos a los prisioneros en Irán durante la primera intervención, la de papá Bush, en ese entonces recordarán, en que veíamos una mujer apareciendo con toda la bola de desnudos y esta así haciendo feliz y señalándolos y haciendo una serie de atrocidades a los presos. Dice, bueno, ¿qué pasa con esta gente? Me ha tocado ver, por ejemplo, la grabación que tienen los muchachos que están en los tanques, cuando precisamente en esa primera tormenta del desierto me llamó la atención, porque los jóvenes no tenían más de 20 años. Y en Disneylandia, por ejemplo, con mis hijos que tenían 21 años, no pudimos tomar un vaso de vino porque eran menores de edad. Y mis hijos decían, no es posible, esto nos mandan a matar gente al mundo y somos menores de edad para consumir vino. O sea, no podía ser, pero es cierto. Y es impresionante. Les ponen un casco con heavy metal en el que están diciendo, muere desgraciado, oye, parece como si estuvieras jugando un videojuego. ¿Qué pasa con la mentalidad de todos esos jóvenes que entran a las Fuerzas Armadas, sobre todo Estados Unidos, por ejemplo, de esa manera, y empiezan un camino de perversión? O sea, y yo lo planteaba simplemente como hipótesis. Podríamos plantear como hipótesis el hecho de que las desaparecidas de Juárez simplemente sirvieran porque había alguien que sentía placer en, por ejemplo, llegar a un clima sexual en el momento en que estaba asesinando a una persona. Pero nadie dijo nada. Pero esto como que no tendría que ver mucho con el tema de lo que está pasando en el Rancho Izaguirre, ¿no? Yo creo que es un camino de perversión que se muestra por todos lados y vuelve a insistir el problema de quién está informando, por qué se está informando y movernos contra quién, a favor de quién. Yo también estoy indignado y entonces, ¿qué hay que hacer? Nos levantamos contra quién, obviamente contra el gobierno actual. Perfecto, perfecto. No, Y pero luego, yo no veo que se estén levantando contra el gobierno actual. Se están no, contra levantando cualquiera. contra el gobierno de Jalisco, contra Alfaro, que ya no está, porque esto sucedió cuando estaba Alfaro. Y la primera vez que se intervino el Rancho Izaguirre era gobernador Alfaro. Pero no sé si me explico. No es un problema, no es un punto neurálgico, es un indicador. Y es un indicador de algo más grande. Lo que estaba comentando Pepe ahorita es terrible. O sea, cualquier gente que haya sufrido una pérdida entiende esto. O sea, esto es terrible. ¿Cómo hemos llegado a este nivel precisamente de perversión? Porque como sociedad estamos en este nivel de perversión y eso no lo comentamos. El problema son los que se portan mal, los que gobiernan mal, los del PAN, los del PRI o los de Morena, y entonces ponemos un chivo expiatorio y nos montemos al abrigo porque entonces yo no tengo ningún problema con esto. Y ese creo que es un error. Me parece que nosotros tenemos responsabilidad al no haber sido más fuertes en esto. Mira, el otro día estaba discutiendo con mis compañeros en la universidad, creo que Claudia alguna vez lo platicábamos, y lo decíamos, a ver, hablando de las gentes que estaban en el Congreso. Decíamos, ¿saben ustedes? Nos hemos dado cuenta que las 500 personas que están en el Congreso han pasado por nuestras aulas porque los académicos somos buenísimos para criticar y para hacer trizas a los gobiernos. Y decía, los 500 han pasado por estas aulas. ¿No les parece que deberíamos de preguntarnos qué estamos haciendo, que estamos generando eso? ¿Qué estamos enseñando que está pasando eso? O sea, me refiero a mi universidad, a mi puesto y a las universidades en general. O sea, ¿dónde se están conformando los gobernantes de nuestro país? ¿De dónde salieron? O sea, ¿cómo es posible que de repente encuentres un gobernante que plagió su tesis y la universidad ni siquiera le llame la atención?
O sea, yo cuando tomé mi título universitario, protesté comportarme de acuerdo a la ética que me enseñaban en la universidad, y si no, que me lo demandaran. Y eso lo ves y dices, bueno, ni siquiera lo hemos hecho en las universidades y menos, ¿no? Con las gentes, cuando esto es una gente importante, ¿no? Si, como si el presidente de la República plagió, no, no, pues nos hacemos tontos. Ah, pero si un niño plagia en cuarto semestre, somos capaces de correrlo de la universidad. Yo creo que la reflexión debería venir más hacia nosotros mismos. O sea, ¿cómo empezamos a formar gente capaz de enfrentar ese tipo de situaciones? Desde ahí creo que viene un poco el problema, al menos es mi idea. Y agregado, por ejemplo, en el momento que estamos viviendo, el caso concreto es Trump. Tenemos el caso de un niño caprichoso que fue formado como se le pegó la gana, hizo lo que se le pegó la gana y sigue haciéndolo, ¿no? Ahorita que lo comentabas, lo de Yemen y el problema de los hutíes, es tremendo lo que está haciendo. Ahora, lo comentábamos la vez pasada y las anteriores. La economía norteamericana en más de la mitad no tiene que ver con el comercio, ni con el comercio internacional, tiene que ver con el armamento. Obviamente hay que usar todo eso en algún lugar y obviamente hay que meterlo en algún lugar. Entonces, en ese sentido, empieza a tener sentido lo de Radio Mi Libertad, empieza a tener sentido lo de Yemen y este tipo de cosas también. Obviamente tienen que meterse en algún país. Ahora, aquí hay otro problema, que es un problema geopolítico, por ejemplo. Estados Unidos tiene dos océanos a los costados, con los cuales pues, no tiene problema por sus armadas de más o menos proteger. Canadá, que no creo que sea una amenaza para Estados Unidos, quizá comercial ahora, pero nada más. Y México, que no lo ha sido. Pero son 2.000 kilómetros de frontera y 3.000 si agregamos las millas náuticas. Y si eso nos damos cuenta, un problema en México, y yo no sé cómo pueda traspasar todo esto a los Estados Unidos. Sigo insistiendo, creo que están jugando con fuego o a lo mejor estamos ya en el nivel precisamente de perversión en el que empezamos a ver esto. O sea, me parece increíble y aquí voy a defender la fiesta brava. O sea, ¿cómo es posible que nos llame la atención y nos preocupe el hecho de que sufren los animales y entremos en todo esto en una situación como esta? Me parece que si vamos a entrar en una situación en la cual la gente desaparece, nuestros jóvenes desaparecen así, pues creo que ya lo de la fiesta brava no tendría ninguna importancia, ¿no? Podríamos dejar a los taurinos tranquilos y dedicarnos a otra cosa primero, ¿no? Como que no sería la prioridad uno, ¿no? Entonces, ¿por qué se juega de esta manera con las cosas, no? Y otra vez vuelvo a la pregunta, ¿movernos contra quién? ¿Y a favor de quién? O sea, cada actor quiere jalar para su molino y creo que ese es el problema. ¿Cómo jalamos como nación? Y me parece que si jalamos como nación, la pregunta es, ¿por qué hemos llegado a este nivel de perversión como sociedad? Porque no es algo que increpa a un gobierno, sino a una sociedad, porque los gobernantes no salieron, no son extraterrestres, son amigos, compañeros de la escuela, compañeros de aula que salieron de aquí también como nosotros. A ver, para darle la palabra al doctor Ojeda hasta por 26 minutos, porque ya todo el mundo... Nada más referencias. Jalisco. Jalisco fue el boom inmobiliario cuando empezó el lavado de dinero del narcotráfico en México. Jalisco, ¿eh? Jalisco. La confrontación de los tecos, una organización secreta que auspicia la creación de una universidad, de donde viene también la relación de los grupos de extrema derecha o derecha extrema, o el yunque, o como quieran llamarle ustedes, que ustedes saben más de eso que yo. Jalisco, donde vivía el suegro de Luis Echeverría que fue secuestrado. ¿Se acuerdan? Sí, cómo no. Jalisco. Fíjense bien, Sí. todas las Por cosas que luchar han por pasado en Jalisco, pero ¿saben cuál es la más importante? El asesinato del cardenal. por supuesto, Ah, por supuesto. Jalisco. Ahí está. Doctor José Ojeda, tiene usted la palabra sin ser interrumpido por el tiempo que se le pegue su regalada gana. Ya recibí instrucciones de que lo deje yo hablar. Muchas gracias. Bueno, pues hay que guardar orden en este programa sin interrupciones. Eso. Eh, y bueno, a mí me parece que primero eh, le hemos dedicado un tiempo más que necesario a uno de los principales temas de la agenda nacional. A mí me parece que es significativo entrar en el análisis de que como sociedad hemos perdido la capacidad de asombro. Y no lo hemos perdido el día de hoy, ¿sí? Sino la hemos extraviado durante décadas.
Y el día de hoy, claro que es necesario eh, enfrentar esta realidad que estamos viviendo, porque no se puede esconder, no se puede guardar, no se puede archivar. Es una realidad que la vivimos a diario, es nuestro contexto en todo el país, y en todo el país hemos visto este tipo de sucesos y por eso la corta memoria que tenemos se vuelve terrible. No es el único lugar con esta deshumanización que nos lleva a regresiones civilizatorias, es decir, no es la primera vez que estamos viviendo este escenario, son regresiones civilizatorias terribles. No podemos normalizarlo, no podemos incorporarlo en nuestra vida diaria porque lo que nos refleja es que estamos viendo una crisis terrible, no solo en México, en el mundo, pero aquí en México, cuando pasa este tipo de acontecimientos, pareciera que es la primera vez que pasa para unos y para otros, pues como si no pasara nada. Aquí en esta mesa es interesante lo que representa cada uno de nosotros, pero también es quiénes son los que tienen realmente o que tenemos experiencia en el gobierno, en lo que es el gobierno. Y pues desde luego Humberto es muy representativo en esta mesa. No es fácil ser funcionario de gobierno, no es fácil ser gobierno. No es fácil estar en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en el gobierno municipal. Y no es fácil entender cómo se toman decisiones y acciones en la vida diaria, en la praxis. Cuando enfrentamos este tipo de realidades, pues solamente es a partir de una descomposición social grande, pero no solamente pensar en la descomposición social como sociedad y irnos a la ciudadanía y responsabilizarla, sino es en su conjunto, tanto los gobiernos, tanto los ciudadanos que hemos dejado la plaza pública la hemos dejado para que otros la aprovechen. Y la delincuencia organizada la ha aprovechado de la mejor manera. Los niveles de inseguridad que se viven en México, sí, son terribles. Y no solamente en una parte, en Puebla lo hemos analizado. Y de repente hemos visto cómo en esta mesa hemos hecho un análisis de una realidad que pareciera que es la de Jalisco, pero también es la de Puebla, ¿sí? ¿Cuántos jóvenes en Puebla, pues les va mejor eh, como los halconcitos, pues que a sus papás? Pero ¿cómo llegamos a este punto? ¿Sí? Pues solamente es a partir de entender la historia. Cuando no entendemos la historia, pues estamos completamente predestinados a repetirla. Y la historia nos va guiando y nos va diciendo por qué cedimos y en qué momento perdimos la brújula. Hace un rato la doctora Claudia hablaba de que esto es trata de persona. Claramente el concepto es la trata de persona. Es decir, no podemos rehusar, y hace un rato el doctor Ignacio hablaba de lo que representa o lo que representó las muertes de Ciudad Juárez, y aquí también lo comentó, no sé si la doctora Claudia Ramón lo comentó, pues que es el origen hasta del concepto de feminicidio, ¿sí? Y de que de ahí se empezó a generar la de gran discusión por las muertas de Ciudad Juárez, y todo lo que representó la frontera, y después ya no eran las muertas, sino los muertos, porque había de los dos géneros y en la frontera. Y lo normalizamos y se normalizó y sigue la vida caminando. ¿Qué ha pasado? ¿Qué otros sucesos han pasado en la historia contemporánea de nuestro país? Son terribles. Y nos vamos ahora al momento más álgido que estamos viviendo, que incluso ni siquiera se sabe a ciencia cierta la cantidad que pudieron haber muerto allí. Eso todavía es más terrible, ¿no?
sea, ¿cuál es la cifra que le ponemos? ¿Le ponemos un cero más o le quitamos un cero más? Y es irrelevante porque lo relevante es que estas atrocidades no podrían pasar en ninguna parte del mundo y mucho menos en nuestro país. Eh, y entonces, lo que sucede en Jalisco como el epicentro de lo que hay en México, la historia, como lo comentó Jesús Manuel, lo del Cardenal Posadas, en fin, todo lo que hay en Jalisco es impresionante. Sí, lo que ha representado también políticamente, lo que ha representado la universidad pública, lo que ha representado la universidad privada, pareciera una copia también de lo que sucedió en Puebla, ¿sí? De cómo se gestaron también las luchas desde la parte ideológica, pero también ahí está la otra iglesia que ha generado discusiones fuertes, la luz del mundo, creo que se llama, ¿verdad? Y ahí lo que ha representado y el poder que se tiene, y aun cuando su líder está preso, sigue teniendo un peso más que significativo. Hasta dicen que un posible o un candidato a ministro está auspiciado o desde ahí también está apoyado. Es decir, lo que estamos viviendo en este epicentro de Jalisco nos da las posibilidades de entender o de dimensionar de qué estamos hablando. ¿Sí? Estamos hablando de una organización criminal, de una industria criminal, pues que genera dividendos, que contrata los datos duros que hemos visto que han circulado, que más de 160,000, 180,000 personas están contratadas por la industria del crimen organizado. Imagínense, mucho más que Volkswagen, que Coppel, que Electra, es decir, muchos más de estos personajes que en su haber tienen grandes riquezas. Entonces estamos hablando de una empresa, de una industria, así como José Manuel nos ha platicado los empresarios, lo que representan los empresarios, pues así también estos personajes son unos empresarios del crimen organizado. ¿Quién le va a poner el cascabel o quién le pone el cascabel a estos personajes? Sí, cuando también lo hemos analizado, eh, hay que seguir la pista del dinero, pero pues la pista del dinero nos lleva a los bancos y los bancos van a dejar de mover esas cantidades exorbitantes de recursos o cómo se lava todo ese recurso que llega a México y que pasa por Estados Unidos. ¿Sí? Y que se va a Europa y que también es interesantísimo lo que está representando el crimen organizado en Europa y que hasta han relacionado con México. Es decir, estamos ante la punta del iceberg, pero ese iceberg es gigantesco en lo que representa nuestro país. Sí, aquí en pensar en Puebla y no por el mismo partido, pero lo que representan los tres alcaldes, los González Vieira, ¿no? Sí, también estamos ante una realidad de lo que representa el crimen organizado, la industria, el negocio y lo que representa la trata de las personas. Sí, incluso hasta hay algunas notas que hasta el tema de órganos, o sea, es decir, es exorbitante lo que la caja de Pandora que se está abriendo y tenemos capacidad de controlarla, hay capacidad de controlarla, hay capacidad de minimizarla, no, lo que hay capacidad, sí, es de enfrentarla de la manera en que se deba de enfrentar, pero no en una lógica de normalización de lo que ha acontecido en este lugar, como en otros lugares de México, porque no es el primer lugar. Recuerden ustedes lo que pasaba en Tamaulipas y lo que pasaba en Nuevo León y lo que pasaba en Coahuila, es decir, todos los migrantes y cuántos migrantes recuerden y que de otras nacionalidades que encontraron también, o sea, con características parecidas, ¿sí? Esto se desborda, pues porque incluso hasta nuestra imaginación va más allá porque pareciera que no podríamos entenderlo solamente si fuera una serie de Netflix, ¿no? Pues eso, ya no quiero A adelantar, ver, a mí me es parece que que es algo, yo estuve a punto de interrumpirte, pero quiero ser disciplinado conmigo mismo.
O sea, lo de las muertas de Juárez y lo que estamos viendo del rancho Izaguirre, creo que no tiene relación. Lo de Puebla, lo de la trata de personas, los órganos, lo de Tamaulipas y lo del rancho Izaguirre, creo que no tiene relación. Son cosas, cuando se descubrió aquel asunto en Culiacán o donde fue, en Sinaloa, que desaparecían, o en el Estado de México desaparecían cuerpos en tambos, ¿no? Eso fue una cosa que a todo el mundo alarmó. Sí, sí, sí lo tienen en la mente, ¿no? Que hubo un descubrimiento de cómo desaparecían a los narcos, entre ellos. Todo lo que está pasando en este momento y los ojos del mundo donde están puestos es en lo que sucedió en este rancho por la fotografía que revela uno de los escenarios más trágicos de la historia de la humanidad, Auschwitz. La propaganda de Auschwitz, las exposiciones que hay en el mundo, el cartel principal de Auschwitz, ¿cuál es? Los zapatos de los muertos, las joyas, las pertenencias de los desaparecidos en Auschwitz, en el campo de concentración nazi, y un zapato rojo en el centro. Digo, seguramente los han visto. Y aquí la gente cuando ve esas fotografías en los periódicos, que creo que el primero que la tomó fue un periódico de ahí mismo, de Jalisco, de ahí se viene todo un asunto. Al grado tal de decir, es que no es, México no es un país, México es un cementerio. Y es el cementerio del crimen organizado. Y ante eso, por todas las vueltas que le quieras dar, que esto no es nuevo y que Tamaulipas y que Tijuana y que la madre del muerto, esto sucedió durante los últimos 6 años. Por favor. Los A chavos que ver, fueron asesinados ahí no son hace 20. Las muertas de Juárez sí, hace 20, 30. No Pero sabemos. esto es Las muy muertas de Juárez sigue reciente. habiendo desaparecidas. ¿Perdón? Es que no es así. Las muertas de Juárez sigue habiendo Sí, desaparecidas. sigue habiendo, pero no en el escenario de este asunto. A estos chavos los reclutaban por Facebook, los adoctrinaban, les enseñaban para trabajar para ellos. Cuando no les servían, los mataban. Ese es el tema. claro, Claro, pero ahora, en este tema, déjame ¿por qué? terminar porque me voy a tener que salir. Y voy a Raro, contestar qué la raro. pregunta que hizo José Manuel, que creo que da en el fondo del asunto. Los gobiernos gobiernan precisamente para hacer las cosas bien o reaccionan a los acontecimientos que se suceden. No hay gobierno, ¿sí? Y le agradezco mucho el recordatorio al doctor Ojeda de las eh, responsabilidades que he tenido. Eh, un gobierno debe garantizar la gobernabilidad. Correcto. Esa es la esencia de la gobernanza. Pero también el gobierno, la autoridad, debe responder a cualquier eventualidad que se presente durante el ejercicio de gobierno. Y para eso, el gobierno debe estar preparado en todos los órdenes de gobierno. A mí me tocaron crisis en el ambiente municipal, crisis en el ambiente estatal y crisis en el ámbito federal. Porque siempre sucede algo, siempre hay una matanza, siempre hay un hallazgo, un descubrimiento y desafortunadamente todos son ligados con la violencia o con el crimen o con la delincuencia. No hay hallazgos eh, tan significativos, por ejemplo, como un descubrimiento arqueológico, un descubrimiento, un yacimiento de oro, en fin, cosas que sí le pueden ayudar a uno. Y el gobierno demuestra su responsabilidad precisamente cuando ataca las causas y responde con verdad a los acontecimientos que se presentan. Desafortunadamente aquí se ha presentado no solamente irresponsabilidad en el manejo de la crisis. Los gobiernos caen o se debilitan o son señalados precisamente por su mal manejo en los momentos de crisis. Los gobiernos no son recordados por las grandes obras o por la gran decisión que tomó en algún momento determinado. ¿Alguno de ustedes se acuerda, por ejemplo, qué alcalde fue el que decidió
ampliar la 31 Poniente para desfogar en su momento todo esto, pues a lo mejor 2, 3 sí nos acordamos. Nosotros que estamos metidos en esto, la población en general se acuerda de los asesinatos de los estudiantes de la UAP, se acuerda del novio que asesinó a su novia de la UPAEP, se acuerda de los... Y yo sí me acuerdo que acaba de morir el papá de la novia Castelán, claro. Exacto. Sí, yo sí me acuerdo muy bien de eso. Y de la 31, pues fueron varios presidentes municipales. Uno de ellos, González Arruti, y luego Miguel Quirós Pérez, fue el que terminó la obra. Entonces, Pregúntame, pero somos nosotros pregúntame. los que estamos metidos en esto. A lo que voy es que la sociedad en general valora a su gobierno precisamente cuando ve este tipo de crisis de violencia y le responde con verdad. Insisto, aquí se ha manejado diferentes versiones con mentiras, echándole la culpa al pasado, diciendo que no es cierto que eran bolsas de este gobierno, a tal grado, y creo que lo comentamos la semana pasada, o sea, poner un sitio en internet con las fotografías de todos y cada uno de los zapatos, las pertenencias, los pantalones, marcas de ropa, para que los familiares puedan identificar si era uno de los suyos, es realmente caótico, realmente pega la sensibilidad humana. Pero esa es la realidad en la que nos estamos moviendo. Porque lo dijo Jesús Manuel, recuerda uno de los peores acontecimientos del ser humano contra el ser humano. Porque no solamente fue Auschwitz, fueron muchos otros campos de concentración en los diferentes países de la Europa. Entonces, si esto, México ya está catalogado como un escenario, no solamente del crimen, Sí, sino... sí, nada más yo hice referencia a Auschwitz porque el Sí, cartel de las parecido, es muy es parecido. los zapatos. Así es una inspiración Así del es. cartel, Sí. del cartel de Auschwitz. Entonces, estamos, y yo sí creo, como el doctor Luis Ignacio Arbezú, que esto responde a la descomposición social que tenemos en nuestra sociedad, pero también creo, como el doctor Ojeda, que si hay irresponsabilidad, si las causas no son atacadas desde el principio, vamos a seguir viendo este tipo de cosas. Porque esto es más impactante que una erupción del Popocatépetl que se pudiera llevar un pueblo en donde viven 100 personas a las faldas del volcán. Son igual de graves, nada más que no puedes tú culpar a la Y nada naturaleza. más que uno es un fenómeno de la Claro, naturaleza y lo otro claro. es un Así es, y crimen esto es organizado. Es crimen organizado, no hay otra palabra. no hay otra. Esto es crimen organizado, que en donde la autoridad no ha podido hacerle frente a las cosas. Y Exacto. seguirle echando la culpa al pasado y a Calderón, me parece que no nos va a llevar a ningún lado. Bien, fíjate nada más que detalle en esta semana. Aparece lo de Wallace y también aparecen los 86 años que le meten a la hermana de Xochitl. De Xochitl, 86 años, sí es cierto, esta nota se me 86 fue. años y curiosamente, pues también es crimen organizado, o sea, eran Claro. secuestradores. Pero ahí sí no dijo nada la presidenta Sheinbaum de que los jueces estaban vendidos y todo, la iban a soltar, A ver, ¿verdad? está bien, pero el problema no es ese. El problema es la perversión y la liga. Yo no sé si Sheinbaum también está metida y López Obrador, no lo sé, pero eso no quita que el otro no haya estado. Es decir, no es para quitarlo. Es un problema de descomposición que no hemos atacado como descomposición. Y eso se requiere una cosa diferente. Tenemos que plantear un Estado distinto. Tenemos que plantear una nación diferente. Y ahí necesitamos una buena oposición que lo empiece a hacer y no lo está haciendo. O sea, este es el momento, no de decirle, le quitamos popularidad a aquel para ver si la jalamos para acá. No es ese el problema. El problema es cómo le hacemos para generar una ciudadanía que no lleguemos a este caso de extremos, porque el problema, mira, desde que sale el ejército a las calles, que nos hemos opuesto a algunos de hace muchos años a esto, y lo decíamos por el problema de la doctrina. O sea, el problema de darnos cuenta de que también los desaparecidos, como los gobernantes, como los estudiantes y como el crimen organizado,
todos forman parte de esta comunidad que llamamos México, es decir, somos nosotros, uno de los nuestros. ¿Por qué uno de los nuestros se convierte en esto? ¿Yo estoy en posibilidad de convertirme en uno de ellos? Esa es la pregunta que tengo que hacerme. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, dos de los principales dueños de alguno de las agencias noticiosas más grandes que hay en México tengan relaciones y estén siendo investigados por sus vínculos con el penal de Poza Rica, por ejemplo, Sí, sí, sí. de Papantla? Financiero, ¿no? El Y ya financiero. Sí, sí, 40 Bloomberg, 40,000 millones de pesos, o sea, de un penal que fue inaugurado con Peña Nieto, que fue inaugurado con Calderón, después con Peña Nieto, que se le cobraron todavía en la administración de López Obrador y que pagó, y todavía no tiene ni un preso. O sea, nunca te digo ni uno, y es nada, o sea, es impresionante. Nadie dice nada, ni hay jueces, ni nada, ni dice Morena, ni dicen los demás. Y creo que el problema está ahí. O sea, está muy turbia el agua y está a muy ver, manchado todo el nada mundo. más ahí, porque lo mencioné, pero nadie le entró. ¿Será esta la razón por la cual Trump está pidiendo no solamente a los 29 que les mandamos este, expulsados de territorio nacional por malos elementos, sino que la relación con los políticos? O sea, A ver, este asunto de el rancho Izaguirre estará relacionado con la protección al crimen organizado de parte de mandos gubernamentales. ¿y tú crees que no estaría relacionado también con la protección de mandos gubernamentales de Estados Unidos, como CIA, como lo que pasó con Camarena, Lo que que tú precisamente quieras. Camarena? Inclusive Por no solo supuesto, mandos políticos, también mandos militares. por supuesto, yo estoy convencido de eso. Ok. Y además, en una industria donde históricamente el 50% del presupuesto, más del 50% del presupuesto, es industria militar, insisto, tienen que ser usados en algún momento. O sea, si tú produces camisetas, pues tendrás que venderlas en algún momento y en algún lado. Si produces balas de AK-49, pues tendrás que venderlas en algún lado y tendrás que usarlas de alguna manera, ¿no? Entonces, tomo el otro punto que hablabas de Yemen, por ejemplo, y dices, pues obviamente, y la posible invasión a México, pues o sea, es una posibilidad de ampliar, de dinamizar la economía, el 50% de la economía. Si a eso hemos llegado, hijo, es tremendo, ¿no? Y bueno, no hemos tocado el tema de Dionisio Álvarez en Morelos, ¿no? También. A ver, Y el señor caso de, Rodoreda, el caso de Nuevo Sí, León, el caso sí. del TEC de Monterrey, me parece que, es decir, la agenda está bastante amplia, pero señor vamos a darle Rodoreda, la palabra a José Manuel. Adelante, José Manuel. Muchas gracias, doctor. Este, yo Bueno, pienso y a lo mejor soy más pragmático y no soy tan teórico. Pero lo que pasa es que nos hemos puesto cuáles son los principales problemas que tiene México, no a reaccionar sobre el problema de hoy, sino cuáles son las causas para nuestros problemas. Nos hemos puesto a pensar en eso y nos hemos puesto de acuerdo y las gentes que participan en la política coinciden en los puntos principales que tenemos los problemas en México, de los problemas de México. Es un problema económico, es un problema social, es un problema político. ¿Qué problemas son los que tenemos? ¿Es un problema de seguridad? ¿Cuáles son los principales problemas que tenemos? Y entonces yo creo que precisamente es la parte que nos falta. Para salir de los problemas que tenemos de México, tenemos que trabajar prácticamente todos los mexicanos en el sentido de la solución que hemos encontrado para salir de los problemas. Que yo tenga memoria, nunca ha sucedido eso que yo recuerdo. Cada partido busca y pone sus puntos que busca, pero el partido lo hace más en sentido de buscar votos para gobernar, que es su función, pero no para solucionar problemas del país. Puede ser que haya un problemita para solucionarlo entre los que está mencionando,
Y tenemos los instrumentos, señores, tenemos los planes de gobierno que se tienen que autorizar. Y nadie sabemos cuál es el plan de gobierno que están presentando. Y eso es lo que votan los diputados. Y en función de eso se hacen los presupuestos. Y están solucionando los problemas que tenemos o están solucionando su problema para jalar más votos. Y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos. Primero, que no trabajamos en conjunto, que no nos ponemos de acuerdo en conjunto y siempre estamos echándole la culpa al otro y a esto que hiciste y esto que hizo el otro. Pero yo pregunto, ¿alguna vez han visto que dentro de los asuntos que propone el gobierno sean soluciones de problemas? Yo no los recuerdo. Si los hay, por favor, díganmelos. Pero sí creo que es el asunto principal que tenemos los mexicanos, y a lo mejor en muchos lugares del mundo, no quiero decir nomás acá, es que no se trata de buscar la solución de problemas para que vivamos mejor todos y tengamos mejor distribución de riqueza. Simple y sencillamente, yo creo que ahí es donde está el meollo del problema principal de México, que trabajan todos para su cuestión personal, ya sea política, ya sea por parte del partido, ya sea por parte de la persona, etcétera. Pero realmente trabajamos para todos y buscamos soluciones para todos. Yo tengo mi duda, nomás quería decir eso. Está bien. Porque sí, A ver, hay hay cosas, pero dos temas que no le entraron. La propuesta de Gabriel Biestro de eliminar las sanciones por ejercer el trabajo sexual en Puebla, que es un De los asunto, 11,000 pesos de multa. para mí es un asunto delicado. Y el otro, la denuncia que hace el gobernador Armenta de la intromisión de Antorcha Campesina en el conflicto de la UAP. Son dos temas fundamentales en la ciudad, ¿eh? sí. Y esta última muy interesante, Yo porque creo que hay otros más importantes de la ciudad para solucionar. No, esos son importantes, pero hay otros más importantes que deberían de consultarlos. ¿ya puedo hablar? Sí, perdón, Claudia. Bueno, cuando yo creo que es muy delicado esto que está pasando en la UAP, porque yo lo que he visto es, o por lo menos la información que tengo, es que la rectora ha hecho esfuerzos por por entablar diálogos, ¿no? Ciertamente la comunidad estudiantil no vio bien en un primer momento que la rectora diera la indicación de que se fueran a clases a través de, a través de plataformas, ¿no? Esto hizo que muchos pensaran que la rectora estaba minimizando las protestas y que no estaba tomando en consideración las demandas. Y me llama la atención, esta insistencia en que no haya reelección, ¿sí? A mí me parece que por ahí va el asunto, más que las demandas, ¿no? Porque algunas demandas han sido atendidas, ¿sí? Y me parece que ha habido esos espacios incluso para que los estudiantes puedan expresar sus propuestas, ¿no? O sus demandas también, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho que lo diga el gobernador, pues es muy interesante, porque hay intereses que están moviendo esto y que van más allá de lo que los estudiantes están planteando, ¿no? Hay como este velo que pareciera, sí, o que hace suponer que hay quienes están interesados, primero, en que no se reelija, segundo, en, pues, de ciertamente causar ingobernabilidad al interior de la institución, y tercero, ¿no? En afectar incluso la gobernabilidad del propio gobierno en Puebla. Gracias. A ver, es que el tema de lo que se discute al interior de la institución, la verdad es que es poco conocido para los ciudadanos. Están hablando de muchas cuestiones que tienen que ver
con los salarios, con el reconocimiento de las lenguas originarias, por ejemplo, de las horas clase, de cuánto gana un profesor hora clase y alguien que no lo es así. Están hablando de los gastos en temas superfluos como las camionetototas, los guaruras, cosas de ese tipo. Y también están hablando de la no reelección. O sea, como que son muchos los asuntos, no solamente es académico. Sí, aquí a mí me parece interesante. Primero, que la voz de los universitarios siempre debe ser representativa, valorada, y lo hemos hablado muchas veces aquí, y lo que ha acontecido en el contexto nacional, local, eh, cuando no se escucha la plaza pública, pues puedes cometer errores. Cuando escuchas a la plaza pública y entras en sintonía, pues eso es fundamental. Me parece que nunca minimizar las voces universitarias, las voces de los estudiantes siempre son muy representativas. Eso me parece que es crucial, no minimizar o no dejar de lado eso. Me parece que siempre hay que dar apertura a esas voces. ¿Cómo? Buscando los canales más efectivos. Y si los canales más efectivos se logran a través de esto que hicieron, pues qué maravilla. Pero cuando empiezan a modificarse o empiezan a moverse los pliegos petitorios a esto que tú comentas, Jesús Manuel, pues ya empieza a haber una mano que mece la cuna, pues, porque no es normal eh, que ya no sean las demandas de los universitarios, de los estudiantes, que qué es lo que a los estudiantes les interesa, qué es lo que piden los estudiantes. Están pidiendo becas, están pidiendo mejores profesores, están pidiendo intercambio, movilidad, están pidiendo mayor rigor académico. Es decir, ya no va por ahí. ¿Por qué? Porque pareciera que ya resolvieron o ya están entrando en la discusión en estos temas. Ahora lo que se discute o se empieza a discutir es otros elementos más de índole político, de No, índole de lo que representa no, no, la no, 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 sucesión, no, 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 ¿no? no, no, Lo no. que representa la No se ha sucesión. solucionado. El tema es de fondo que no han establecido las mesas de diálogo de conveniencia mutua. Ese Por es eso, el tema. Entonces, la labor de pero los tú, administrativos está complicando el tema y por eso los estudiantes se levantan. sí, pero estamos hablando de qué temas diferentes, es decir, un estudiante realmente le interesa lo que gana un profesor, con todo Pero respeto. por supuesto que sí, No, porque a él está, no a ver, necesariamente, Pepe, tú no, eres no, profesor la de la discusión UAP, no va por ahí. tú Sí, eres soy profesor profesor de de la la UAP, UAP, sí, entonces no puedes hablar, sí, o sí puedes la hablar, discusión, porque tú la tienes una discusión no, postura en relación a que tú trabajas no, ahí. no, el tema Necesitaríamos es, un estudiante para que nos dijera lo que piensan los estudiantes. sí, aquí el tema es el estudiante cuando, es decir, ahí lo interesante que los profesores deberíamos de organizarnos para justamente levantar la voz como tú lo estás refiriendo, porque es una problemática que aqueja al profesor. Si la discusión es que no están los profesores más capacitados, los mejores profesores, y tienen que discutirse y abrirse a nuevos profesores porque los que están eh, no les pagan bien y requieren nuevos profesores y cobran más, bueno, ahí sí es parte de lo que tú refieres, Jesús Manuel, dentro de la parte del pliego petitorio. Pero cuando la discusión no se va en esta lógica, pues entonces ahí ya entran otros intereses, ¿sí? No sé, a ver, Yo espérame, solamente soy profesor espérame, de asignatura, ¿sí? les voy a No poner, soy, les voy a poner. Esto lo reportaron el 6 de 2023. O sea, ya tiene rato. Lo que ganan los profesores investigador de tiempo completo, lo que ganan los técnicos, los profesores de asignatura, hora, clase, etcétera. Este es uno de los documentos que está circulando entre la comunidad estudiantil. Yo no sé si es correcto que le paguen esto. No tengo la menor idea, ¿eh? Lo Porque podrías ¿sabes ampliar un cuánto, poquito más. no sabes sé si es cuánto, correcto.
¿Sabes cuánto gana un profesor de la UNAM? No, no sé. ¿Sabes lo que ganan? No, Es no lo decir, sé. ¿Cuánto gana? En el contexto nacional, esta es una de las grandes discusiones que hay, porque quien sostienen las universidades públicas, pues son los profesores de asignatura, y no necesariamente los profesores de tiempo. Y los salarios son más meritorios en muchos de los casos, como en el caso de la UNAM, sí, es mucho más bajo el salario que les dan a los profesores de la UNAM. Seguramente, déjame ver, hasta en No, las no sé. redes sociales ha Esto salido está circulando en las redes sociales, en las cuentas de Facebook, de Twitter, de quienes están hablando de este tema. Y en todos los casos hay creo que Paco Vélez publicó, hay unos anuncios, ah, ¿dónde están? Estos, mira. No, no es Paco, es Ricardo Moreno Botello. Ricardo Moreno Botello. La ambición de funcionarios atiza el conflicto en la UAP y demerita al rectorado. Ricardo, rectora, el engaño y la provocación contra los estudiantes en paro pudo crear una tragedia. Estos son algunos de los que ha publicado Ricardo Moreno. Ahí lo tengo. Y ya vienen los pronunciamientos académicos del día 14, etcétera. No sé, pero no me dijeron nada de Antorcha Campesina. No han dicho nada de por qué el gobernador acusa a Antorcha Campesina. Es que es un asunto complicado denunciar a los antorchos en un escenario como el que estamos viviendo, donde Antorcha está buscando ser partido político. Cuidado, ¿eh? Sí. A ver, No, opinen. pues el tema es muy natural en la discusión de este tipo, porque estamos hablando de la máxima casa de estudios, donde ser rector y lo que representa ser rector es mejor que ser gobernador de Tlaxcala o incluso de muchos otros, o de más bien de otros estados. O presidente de Ecuador. Ajá, exacto, sí, o incluso lo que representa ser presidente municipal de Puebla. Lo que representa y lo que hay detrás no solamente es el presupuesto, cuántos estudiantes existen, cuántos profesores existen, cuánto es todo lo que representa la estructura administrativa, académica que tiene la universidad. Es decir, de manera natural, hay una serie de conflictos muy grandes. Claro que lo ideal sería los mejores salarios, claro que sería las mejores condiciones, es decir, todo lo que acaba de comentar Jesús Manuel, claro que es importante y vale la pena que se discute y que se analice, pero estamos ahorita analizando o discutiendo un movimiento estudiantil, ¿sí? Sí. ¿Cuáles son las demandas de los estudiantes? Y ahora se vale que el movimiento crezca, se vale que se involucren ahora los profesores, los administrativos, se vale. El tema es que cuando hay un rostro estudiantil, pues las demandas son estudiantiles, ¿sí? Y se resuelven de la manera que deben de resolverse enfrentando las problemáticas. Pero cuando se empiezan a ampliar las demandas, pues ya ahí es cuando empieza a generarse la perversidad o se empieza a generar las grandes discusiones de que si hay otros intereses puestos y si analizamos que es año electoral, que si analizamos de que este año van a cambiar de rector o de rectora, o se va a poder elegir la rectora o no, ahí es cuando entra en juego y en choque. Es decir, pareciera que que somos inocentes, ¿no? Es decir, este movimiento surgió solamente porque hay un descontento generalizado de los estudiantes. No, hay un descontento de los estudiantes que sí es importante, pero está en el momento de una sucesión. Y así como se juegan y con esas cartas, pues también es claro que hay intereses Otra vez. como el caso de Antorcha o como Eso, el a ver, caso del porque revolucionario institucional. según tu percepción como
profesor, como politólogo, como comentarista, ¿por qué el gobernador invita al pleito a Antorcha Campesina? No lo entiendo. Explícame. Bueno, primero que si para poder desactivar un movimiento estudiantil, pues tienes que decir o tienes que referir que hay manos ajenas a los estudiantes. Si no, pues no puedes desactivarlo hasta que resuelvas las demandas. Si metes actores que están metiendo la mano, si se comprueba eso, pues claro que puedes intervenir y pueden intervenir más actores adicionales. Es decir, incluso si dimensionamos, vuelvo a referir en el contexto nacional, ¿qué está pasando en otras universidades? ¿Sí? Tienen esas mismas problemáticas, ¿cómo las han resuelto? Sí, empezó en una facultad de medicina, la facultad de medicina se Ya está resolvió, fuera, ya está fuera. sí, y Faltan, ya están en falta clases y filosofía tomando. y letras, sí, falta psicología y no me acuerdo cuál otra. Creo que, ¿Sí? bueno, nada más, si me permiten, eso que está diciendo el doctor Ojeda es muy importante y creo que ciertamente no podemos minimizar las demandas. Por ahí leía en una nota que al 6 de marzo habían 13 pliegos petitorios, se habían recibido 13 pliegos petitorios. Correcto. Y a mí me llama la atención cómo han ido evolucionando desde las demandas más académicas que tienen mucha razón de ser, porque pedían plazas para hacer prácticas, mejores instalaciones, atención a la violencia de género y demás, a otro tipo de peticiones que incluye, como ahora, el hecho de que no haya reelección, que no se reelija la rectora, ¿no? Y esta información que da el gobernador, pues pone dos cosas. La primera, o tienen información de que sí realmente están, o pues es una forma de ponerlo sobre la mesa para ir sobre Antorcha Campesina. No lo sé, no lo sé, A ver, pero es fíjate bien ciertamente, esto que estás diciendo, si lo están poniendo en la mesa para ir tras de Antorcha Campesina, ¿por qué meter a la UAP? Hay otras porque, cosas que ha hecho Sí, ese es un Antorcha error. históricamente. Ese es un error, claro, y eso le puede salir muy caro al gobernador, por supuesto. Y, o sea, está jugando con fuego en ese sentido. Es lo que Y, yo pienso que está jugando y con a lo fuego. mejor, sí, y a lo mejor Antorcha tendría más que ver con el problema de los taxis y con el problema del transporte público en la ciudad. Es decir, cuáles son los puntos donde juega Antorcha Campesina y donde esta petición tiene peso, ¿no? Y por qué ligarla a la universidad, ¿no? Eh, La hay, única razón es que algunos de los estudiantes que están en los paros viven en las casas del estudiante, no sé cómo se llama, que tiene Antorcha. pero eso sería muy poco, bueno, se me hace pues muy arriesgado, ciertamente, salir con una declaración así cuando pues son unos estudiantes, ¿no? No lo sé, pero sí me parece que llevar a la inestabilidad a la universidad, pues es uno de los elementos más importantes en Puebla, ¿sí? Entonces, Bueno, por eso planteaba yo esas hipótesis. Sí, nada más que yo históricamente tengo en la cabeza que Ajá, cuando un gobernador se ha metido en el tema de la universidad, normalmente ese gobernador sale raspado. sí, bueno, aquí también es interesante lo que sucede en otras universidades. La Universidad Autónoma de Chapingo está en paro y formalmente se le acusa a esta universidad de que Antorcha Campesina está movilizando a los estudiantes. Es decir, cuando no vemos más allá de los volcanes, así como lo has referido Jesús Manuel, pues ahora aquí lo más importante nada más es que se tengan las pruebas, que se tengan las evidencias. Incluso lo de Chapingo ha salido en la mañanera y hay que nada más ver los medios y seguramente ahí se van a dar cuenta de lo que esto representa. Ahora, hay que ver aquí si tiene las pruebas el gobernador y si por una u otra razón está rebasada Sí, la pero rectora. en el caso de Chapingo es una huelga, ¿no? Sí, pues, o sea, pero tienen que ver, es decir, son los que los estudiantes lo que generaron
esta huelga, es decir, algo parecido a lo que está sucediendo aquí, es decir, no es un... No, cuando es un paro son los estudiantes, pero cuando es el sindicato, es el que No, hace pero revísale bien, son los universitarios, o sea, revisa bien el caso, ya ha salido, ha dado vuelta. Ahora, aquí lo interesante es que si se tiene... Acá tengo la nota del 3 de marzo, aparecida en La Jornada, que dice, te la pongo. Pero es que los paros, empiezan paros y después se convierten en huelgas, Y ¿sí? dice, yo no sé, porque yo ni al kinder fui, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo estalló en huelga al no llegar a un acuerdo con las autoridades académicas en sus demandas laborales. Esto Sí, salió pero el eso 3 es, de o marzo sea, en La Jornada. a El ver, revísale ahí sindicato es cuánto el que tiempo estalla la tiene, huelga. ¿Perdón? revisa ahí mismo en la nota cuándo empezó el paro de los estudiantes, es decir, eso es lo que aquí podría Acá solamente acontecer. habla de lo que sucede en el sindicato. Ajá. Solamente. Cuando sí empieza con los estudiantes, y aquí también eso es lo que seguramente están tratando de evitar que suceda en la UAP, y así sucede en la vida universitaria, es decir, el tema es iniciar las movilizaciones. Empiezan los estudiantes, después se suman los profesores o los administrativos y después, y así empiezan los movimientos universitarios. Aquí lo que están tratando de enfrentar es primero resolver lo que tiene que ver con lo que provocó este paro, para que no crezca, es decir, eso es de natural, por eso le refería y hay que separar que hay en una parte que sigue y que sigue y que sigue, de dónde vienen estas demandas. Aquí lo interesante con lo que tú dices, Jesús Manuel, si el gobernador no tiene la claridad No, yo no sé si o la la tenga. contundencia No, espérame, de lo que yo no sé haya, si la tenga. Yo genera, no sé si la tenga, ¿eh? sí Ojalá genera tenga una, información, porque entonces, exacto, si no la tiene y está diciendo cosas que no, eso es una bronca. sí, pero sí, pues Ah, sí, sí, qué bueno que lo más que diga. con, sí, porque ahí cuando se hay una inestabilidad en una universidad, pues a nadie conviene, sí, porque eso la verdad es terrible, jugar con, con la vida universitaria, eso no es nada comprensible ni en México ni en el mundo. Pero bueno, yo ya me tengo que ir y Digo, pues José Manuel yo tiene creo ya que un rato levantando la mano. ninguno de nosotros defenderá antorcha campesina. O sea, creo que no va por ahí el asunto. Pero sí me parece que cuando un gobernador se mete en los conflictos de la UAP, hay que tener mucho Sí, cuidado. si no tiene evidencias, esto puede Es ser, muy delicado, incluso es muy hasta se delicado, fortalece Exactamente. Antorcha. Sí, es muy delicado. Señor Rodoreda, muy delicado. ya No, nos pasamos de tiempo. exactamente. Si me disculpan, yo me retiro, porque ya se me hizo. Debí haberme Ya retirado se hace fue rato. Pepe también, ya se van todos. Yo también ya. Así. Vamos a Bueno, hablar de toros, vamos a hablar de toros, hombre, está más fácil esto. eh, nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Adiós.